Bien, después de esta pequeña falla técnica, aquí estamos reconectados y tocamos o seguimos hablando de la pintura, en este caso de Jorge Eduardo Elson. Vemos en la imagen un autorretrato. Doctora, ¿cuándo hace él este autorretrato? ¿En qué momento? ¿Qué representa en su obra? Sí, ¿Tiene más bueno, autorretratos? tiene pocos. Este es muy especial porque está inspirado en los dibujos que aparecen, pinturas y dibujos del mundo preincaico, que él estudió mucho, empezó a estudiar guiado por Arguedas, que fue profesor suyo en el liceo en Lima, y lo inició en el descubrimiento de las culturas preincaicas sobre todo, pero también de la cultura inca, obviamente. Y él después logró hacerse una colección extraordinaria de tejidos preincaicos. Nosotros pudimos hacer una exposición en Florencia. Él ya no estaba entre nosotros, pero yo había conservado todas sus cosas, obviamente, las conservo todavía. Y entonces tiene una serie de pinturas, dibujos y pinturas que están inspirados a esos tejidos. Y esta figura, con ese retrato de él, con la nariz hecha de ese modo, está inspirado, como digo, en esos tejidos. Habría ¿En qué época él hace este autorretrato? ¿De cuándo es? No tengo aquí la fecha, tendría que buscarla la fecha. Sí, podría Pero haberme digamos, es de informado. una etapa muy antigua, más No, reciente, es de una etapa más reciente, de la más etapa reciente. sucesiva. Sí, cuando que viene después de los nudos. Después de los nudos, él vuelve a una pintura, como digo, lo hace por un tiempo, esa pintura que reconstruye el mundo preincaico. Sí, es Claro, sucesiva. acá tengo el dato, De años 90, 1990 en adelante, sí. 1985, dice aquí. Eso, exacto. Bueno, 85, 90, de esos años es. Ujú, Sí, es de correcto. esos años, sí, Luego sí. tenemos esta que mi Ah, hija vio, esta, a exacto, mi esta hija es le gusta perfecta. mucho la pintura y su golpe de ¿Cómo? vista Esta es, fue, esta es la ciudad. sí, Así lo vio ella. Esta es una ciudad. sí. Y esta está inspirada en los dibujos preincaicos de los tejidos, también, exactamente. Interesante, ¿no? Reproduce muchísimo, los dientes hechos de esa manera, los rostros con esas formas geométricas, es tal Claro, cual como aparecen en los tejidos preincaicos. y es también un poco infantil, ¿no? ¿Usted cree que juega también con esa parte? Puede ser que juegue también con ambas cosas, sí, Sí. sí, sí. También pintaba nudos. Esta es una pintura, Ah, ¿correcto? por supuesto. Sí, pintado, y lo hacía también con, em, trabajaba la madera y los metales y creaba el nudo y lo pintaba. Este tiene las dos cosas, hecha en madera y hecha en pintura. Y ese fue el nudo que nosotros usamos como logotipo de nuestro centro de estudios, de nuestro instituto. Sí. ¿Significan algo los colores? No, este es No. otro inspirado en los tejidos preincaicos. Exactamente, Sí, exactamente. Se visualmente reproduce tal tiene cual lo mucho que aparece. movimiento, ¿no? Sí, lo que aparece en las telas bordadas y en los tejidos preincaicos, tal cual. Lo reproduce tal cual. Sí. O sea que su conexión con el mundo peruano no era solamente en el nudo, en el quipu, sino también en los dibujos. Acá también, exactamente. Ceremonia ancestral se llama este, ¿verdad? Ujú. Sí. Y aquí también aparecen estas figuras, exactamente, aparecen estas figuras que remiten al mundo preincaico. ¿Y cree que ha jugado también con el tema de la sexualidad, teniendo en cuenta que la cultura También, Paracas era también una cultura bien, que, bueno, Paracas, Chimú, culturas antiguas, tenían que ver sí, también con representaciones sexuales?
También, como no, por supuesto, sí, sexuales, donde aparece incluso algo que a él lo atraía mucho, por supuesto, que es donde los dos sexos se sobreponen, ¿no? Porque esto es prácticamente como un parto. Aquí hay un parto, ¿no? Sí, en Que es principio es lo la que entiendo, figura, ¿no? representa un parto, pero ahí no se distingue si qué es una mujer, es un hombre, cuál Correcto, es el sexo. correcto. Es una forma donde los sexos se confunden, se unen, conviven. Ujú. Son las dos cosas, sí. Sí, aquí también son todas de esa serie, como digo, donde aparecen figuras humanas que están inspiradas en los dibujos preincaicos. Sí, sí, y acá Aquí también, acá un tenemos poco otro más de eso, parto. ¿no? Sí, ¿cómo? Un poco más de eso, digo, de esa Sí, exacto. sexualidad, digamos, indefinida, o como Sí, usted dice, digamos, sí, compenetrada, ¿no? sí, compenetrada, exactamente, exactamente. Sí, aquí también tenemos. Sí, y esta también maravillosa, Es esta muy forma de bella. oración, hermosísima, ¿no? La encuentro verdaderamente estupenda, esta. ¿Dónde Y está también, esta pintura? esta la tenemos nosotros, en el centro de Eyerson. Mm, Sí, interesante. sí. Mm. Y aquí tenemos otro autorretrato, ¿verdad? Pareciera ser, La pero figura, eso... o cabeza de chamán, Este se cabeza llama de chamán, Cabeza de Chamán 7, pero cabeza claro, de en chamán. realidad podría ser una especie de autorretrato también, Pero ¿no? exactamente, es las dos cosas. Es una cabeza de chamán y también una cabeza que podría haber sido la suya, ¿no? Y donde en la cabeza aparecen figuras que se cruzan y se anudan, Sí. ¿no? Porque estos son también como nudos. Mm. Y esta Sí. dice que se la dedica a César Vallejo. Mm. Él a César Vallejo dedicó varias cosas, también un poema. Hay un poema donde él lo llama Padre César. Y para él varios poemas tiene dedicados a el Padre César, porque para él era fundamental, era un punto de referencia constante para él, Vallejo. Sí, Mm, ujú. sí. Ese también es otro rostro que remite al mundo preincaico. Sí, Bueno, y ahora quisiera tocar un tema que a mí yo he visto alguna conexión, ¿no? ¿Se acuerda usted que me comentaba que los sí, nudos, había tensión y amarre en sus nudos, ¿no? sí, Yo, revisando un poco de su obra, ya más de performer, como sí, arte un poco más expresivo, ¿no? Encontré esto que sí. me llamó la atención, ¿no? Una modelo inmovilizada, con sus telas, donde el nudo es importante, pero en este caso el nudo es inmovilizador, y Sí, genera, por supuesto, una obra bella, ¿no? No dudo sí, no digo, quiero decir lo contrario. Pero me parece interesante tensión, me parece interesante nudo, inmovilización, una mujer, no se ve, pero se entiende que está desnuda, hay sensualidad de por medio. Encontré esta otra, donde incluso hay también. hay catre, con lo cual también podría haber una suerte de sensualidad o sexualidad Sí, sí. involucrada. Dormir es una obra perfecta, Sí, se llama esta. Sí. y encontré también algo que no tiene nada que ver con él, pero que de alguna manera recoge esos mismos atributos y que coincidentemente, más o menos en esa época, comenzó a ser conocido, ¿no? Este es el shibari, kimbaku, este arte japonés en el cual ya no hay telas, sino hay sogas, y se Ujú. busca amarrar, inmovilizar, anudar, y generar también una suerte, pues, de representación artística, ¿no? Hay una Sí, sexualidad mucho más compenetrada y es otra cosa, definitivamente, pero se me ocurrió y se me ocurre
que tal vez él se puede haber inspirado o podría haber habido alguna conexión y él haber sacado su propia forma de arte similar al Kimbaki, al Shibari? ¿Cree usted eso o estoy yo simplemente encontrando una coincidencia? Nunca lo oí hablar específicamente de eso. Él sí tenía una relación muy estrecha con el budismo zen, eso sí, pero con el arte japonés en este sentido no, nunca se lo oí decir. Y en general esas figuras femeninas que él cubría con una tela y luego anudaba, como aquí, que hizo en varias performances en Venecia y en otros lugares. En estos casos, el cuerpo efectivamente estaba desnudo debajo de la tela y para él representaba un poco el misterio del cuerpo, la protección del cuerpo, el nudo lo aferraba, lo fijaba, lo amarraba, como decíamos antes, y el nudo era importante, por eso él mismo, aparecen estas fotos en las que él mismo termina de amarrar ese nudo y de cubrir completamente Y el cuerpo justamente, desnudo de la modelo. doctora, y justamente ese es también otra similitud con este arte japonés, porque yo le he Mm, mostrado fotos donde ya está el arte terminado, pero digamos que mm. parte del arte es todo el proceso en el cual una persona, que es una suerte pues de maestro a este respecto, comienza a anudar y efectivamente termina la obra con el último nudo y ahí se hace un lado y ya queda lista la figura. De alguna manera, también en eso se parece, ¿no? Por eso es que Pues, no, pues, no lo considero inoportuno comentárselo, ¿no? sí. Sinceramente no lo sé si él tenía esa conexión. Él siempre lo repitió muchas veces que esta manera de tratar el nudo que él tenía era algo muy personal. Eso lo repetía muchas veces, que era algo muy personal, muy suyo, una fórmula muy suya. Y luego, pero es importante recordar otra cosa, que al final de su obra, en los ultimísimos tiempos, cuando hacía performance de este tipo, la figura prefería que la figura desnuda apareciera cubierta con la tela blanca, pero sin que hubiera nudos. O sea, ya no se anudaba, sino que como si el cuerpo hubiera quedado libre. No sé, Pero la tela envolvía, la tela envolvía, pero no estaba anudada. ¿ok? O sea, no se fijaba, el cuerpo quedaba libre debajo de la tela. Ujú. Sí, esta fue Bueno, la última. para terminar sobre la obra, Sí, digamos, nuestra conversación sobre la obra de Jorge, que es puede ser muy extensa, pero como usted sabe, tenemos ciertos límites de tiempo. sí, Quisiera tocar un sí. poco, sí, la poesía. Esta es una Ujú. poesía o un poema de habitación en Roma, y Habitación en Roma, sí. sí, me gustó, me llamó la atención. Una vez más, habla sobre música, pareciera ser que su instrumento favorito es el saxofón, o por lo menos uno de los que más le gusta. Sí, Eh, no sé si usted desea leerla. con mucho gusto. Sí, Vía Appia Antica. Todos los poemas de este libro tienen como título o una estatua, una plaza, una dirección, una calle de Roma. Esta es la calle que se llama Vía Appia Antica. Además, tengo un Dice, detalle, muchos de estos son sí, medianamente, no medianamente, ¿no? Pero digamos, en cierta forma bilingües, porque el título está en sí, italiano, a sí, veces introduce alguna palabra o algún nombre en sí, italiano y luego, digamos, el texto en sí está todo el en texto, castellano, pero sí. realmente el poema se podría decir que usa dos idiomas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo tiene que ver con Roma porque, como digo, todos los poemas nacen de una plaza, de un monumento, de una calle de Roma, que son los títulos. Pero luego él dice otras cosas personales y muy íntimas en el poema, como aquí. Dice, heme sin cabeza y sin calzado, esperando tu llegada
con una mano azul y otra amarilla, para ocultar mi tristeza, mientras la lluvia empieza y un saxofón de plata suena y suena en la Vía Apia, un par de anteojos oscuros y besarte siempre en los ojos mientras se mueve el sol de un día a otro y tus vestidos vuelan incendiados por la Vía Apia, con mi corazón latiendo siempre, 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 un par de ojos de anteojos oscuros y tal vez un saxofón por la Vía Apia. Ujú. El recurso de Quisiera repetir... Sí, sí, perdón. no, quisiera decir una cosa y es que aquí aparece esa temática del desnudarse, ¿no? Pero porque para él los vestidos, lo dice en otros poemas, el vestido es siempre una manera de cubrirse, es una manera de esconderse, es una manera de no ofrecer la verdad de sí mismo. El vestido inclusive te hace igual a los demás, el vestido es igual a los demás, es una fórmula que nos impone la sociedad, no es la verdad nuestra. Entonces, por eso para él el desnudo es fundamental. Pero el desnudo significa también privarse de una parte del cuerpo, sin cabeza y sin calzado. Y ahí aparece entonces, de todas maneras, por eso los vestidos vuelan incendiados, es una manera de darse absolutamente, totalmente, integralmente. Y la música es fundamental porque la música comunica, más incluso que las palabras. Las repeticiones son importantes para él, parece que me estaba Sí, preguntando. justo ahí va. He encontrado muchos poemas donde él hasta pareciera que abusa un poco de la repetición de ciertas Sí. palabras. ¿Qué más podría comentar al respecto? Creo que esa repetición para él tiene mucho valor porque así como en la música se repite una nota, y eso tiene un valor importante en el ritmo musical, para él la repetición de la palabra tiene también este sentido, como la repetición de una nota musical. Siempre, 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 siempre. En otros poemas también repite otras palabras. Sí, Es sí. muy importante para él la Sí. repetición, sí. Es rítmica y es también semántica, sí. Hay una Si no le estatua sobre importa, este lo puedo leer yo. con mucho Eh, gusto, claro, me sí, encanta sí. oírlo con su voz. Vamos a ver cómo sale. A mí me gustó mucho por eso también lo he Sí, seleccionado, ¿no? Entonces, como le digo, me revisé la literatura que usted me envió y he seleccionado las que más me impactaron, ¿no? Eh, ya, este es de su poemario sin título, que lo escribe entre 1994 y 1998. sí, Hay una estatua en Florencia que nadie conoce, pero que me ofrece todo el mármol de su cuerpo y una sonrisa cansada. Yo la abrazo con ternura y ella me dice al oído que yo también soy la estatua de un artista desconocido y que además respiro. Sí, muy, muy impactante, es ¿no? Muy impactante. estupenda, es muy impactante. Sí, efectivamente, para él la estatua y la persona se unen, se confunden, ¿no? Y para él la persona también es el producto de un arte, de alguien. La figura divina para él, Eielson se consideraba agnóstico. Él no era religioso, era profundamente religioso en realidad. Yo le cuento una cosa, que él tenía en su mesita de noche, tenía las obras de San Juan de la Cruz, porque las leía continuamente, se lo sabía de memoria San Juan de la Cruz. Pero él, y de hecho la figura divina, la figura de Dios aparece en muchos poemas, pero se confunde a veces con sí mismo, con la interioridad. Dios está y no está dentro de ti, es mucho más, está por encima, pero está también adentro tuyo, ¿no? Él veía un poco la divinidad de esa manera. Y acá lo mismo pasa con la representación artística de la persona y la persona. El artista crea y la creación
del artista y la persona se confunden. Quería decir que este libro sin título es también una de las originalidades que tuvo en sus últimos años, ¿no? Él lo publicó en el 2000, pero fueron escritos en esos años que dice ahí, del 94 al 98. El título del poema es en realidad el primer verso del poema. Es en realidad el primer verso del poema. Sí, esta es la traducción que yo hice, que acabamos de publicar este Que libro le pediría que tenga la amabilidad de leerlo, por eso yo tomé la parte en castellano. Ah, lo leo en italiano, bueno. No, quería terminar de contarle que se llama Sin título el libro, senza titolo en Sí. italiano, porque yo, cuando él me mostró el libro publicado en español, en la tapa no había nada escrito, sino que aparecía la representación de uno de sus nudos. Y entonces me dijo, el título de este libro es Esa imagen mía, porque para mí la obra de arte, y como tú sabes, me dijo, la obra de arte y la poesía son la misma cosa, no se distingue. Entonces, el título es esta obra. Le digo, Jorge, pero si el día de mañana te tienen que registrar este libro en un catálogo o en hacer una... ¿Cómo se llama el libro? No se puede poner la figura, hay que escribir algo. Entonces me dijo, sí, eso es verdad, tienes razón. Bueno, entonces se llamará Sin título. Entonces aceptó que adentro pusieran Sin título. Y no solamente el libro no tenía título, sino tampoco los poemas, porque de hecho el título de cada poema es el primer verso de cada Sí, sí, poema. sí, es así, es correcto. Es así, es así. Bueno, lo leo. C'è una statua a Firenze che nessuno conosce, eppure mi offre tutto il marmo del suo corpo e il suo sorriso stanco. Io l'abbraccio con tenerezza e lei mi dice all'orecchio che pure io sono la statua di un artista sconosciuto e che inoltre respiro. También es otro sonido, ¿no? Otro Otro sonido. sonido, el Sí, italiano, sí. Cada claro. lengua tiene su propia música. Sí, pues y acá tenemos esta Y versión esta en es la inglés. edición en inglés, sí. Ah, Sí. a ver, intentaré a ver cómo sale, ¿no? Without a A ver title. cómo sale. Vamos a ver. There is a statue in Florence that no one knows, and yet it offers to me all the marble of its body and its worn out smile. I embrace it tenderly, and it whispers in my ear that I too am the statue of an unknown artist, and moreover, I breathe. Sí, pues me ha interesado justo ese mismo poema en esos tres idiomas porque la sonoridad es distinta. Debo Sí, decirle también que me quedo con la versión original en castellano, por supuesto. pero las respectivas traducciones creo que también tienen lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Y creo este de que sí. aquí. Este también es muy simpático. No sé si quiere usted leerlo, por favor. Otra calle de Roma, Vía Veneto. Ya ven, no. Otra famosa calle de Roma, sí, Vía Veneto. Me pregunto si verdaderamente tengo manos, si realmente poseo una cabeza y dos pies, y no tan solo guantes y zapatos y sombrero, y por qué me siento tan puro, más puro todavía y más próximo a la muerte, cuando me quito los guantes, el sombrero y los zapatos, como si me quitara las manos, la cabeza y los pies. Mm. Creo que acá está claramente dicho cómo él veía los elementos del bestiario, los elementos del vestuario, quiero decir, los elementos del vestuario como elementos que esconden la persona, que la esconden y la transforman en algo que no es. Y por eso llegan a confundir incluso con partes del cuerpo. Por eso me pregunto si verdaderamente tengo manos, una cabeza y dos pies, o solo guantes, Mm. zapatos y sombrero. Porque con lo que me cubro
me escondo y desaparezco, pero desaparezco también yo mismo. Y Claro. eh, por Eh, eso para él se confundía sí, la y eso, ropa con el ser. y también es un poco el jugar con el ser, el todo y la nada, ¿no? Él introduce también en más de una oportunidad directamente el todo y la nada, como una Sí, dualidad sí, importante, digamos, ¿no? sí, sí. En su obra. Él estaba siempre a la búsqueda de lo esencial, que era lo esencial, la esencia del propio ser, la esencia del ser de todos y de sí mismo. Pero eso ya viene, digamos, en paralelo al budismo zen que él sigue. Digamos que en Sí, su primera exacto, etapa no se ve eso. exactamente, exactamente. Eso viene muy, pero él, bueno, él fue alumno de Taisen de Shimaru, ¿no? Del gran maestro Zen que conoció en París. Sí. Mm. Sí, bueno, este poema, no sé si este es el último que he sacado, no sé si le Ah, provocará leerlo, por favor. ¿quiere que lo lea? Sí, con mucho Sí. gusto. Azul ultramar. Mediterráneo, ayúdame, ayúdame, ultramar, Padre nuestro que estás en el agua del Tirreno y del Adriático gemelo, no me dejes vivir tan solo de carne y hueso, haz que despierte nuevamente sin haber nunca dormido, haz que no llore nunca, haz que no muera nunca, haz que circule tu sonrisa, haz que no haya nada oscuro, nada amarillo, nada rojo, nada violeta ni verde, haz que amanezca nuevamente esta ciudad que es tuya y sin embargo es mía, esta ciudad que beso día y noche, como besaba Lima en la niebla, y luego besé París, y mañana besaré Moscú, Nueva York y Tokio, Londres y Pekín. ¿Qué es el beso para él en este poema? ¿Qué es besar? Besar es comunicar el amor, es ¿Podría comunicar ser el amor. disfrutar también? También, por supuesto, también disfrutar, gozar, sí, por supuesto, sí. Ujú. Interesante, interesante. Sí, por eso, mira, aquí está su universalidad, pero nunca se olvida de Lima, ¿eh? Nunca se olvida Sí, de su también, Perú. claro, claro. Siempre, siempre, Claro, es yo su cuando gran. leo y besaba a Lima en la niebla, es como que yo también disfrutaba Lima, aunque esté un Sí, poco con niebla, ¿no? Porque bueno, a veces claro, el cielo no claro, ayuda, ¿no? Pero es un poco así, inevitable. Sí, ¿sí? sí, sí. Eh, bien, doctora, no sé si se nos ha quedado algo, bueno, se nos han quedado seguramente muchas cosas, pero tal vez algo que se le venga a usted en este momento y que quiera comentar. Tal vez No, contarnos un poco sobre el instituto, en qué está ah, ahora, sí. cuáles son las próximas actividades. Eh, Bueno, las próximas actividades que tenemos programadas son, primero que nada, un gran congreso organizado junto con la Asociación Internacional de Peruanistas, con José Antonio Mazzotti, ¿no? Que dirige la asociación y que queríamos hacer y ya lo habíamos fijado, hemos fijado 2 veces las fechas, ahora lo hemos postergado a septiembre de este año, vamos a ver si lo podemos realizar, si la pandemia nos lo permite. Y ese congreso que va a estar dedicado a las relaciones entre Perú e Italia, naturalmente tendrá una sesión enteramente dedicada a Jorge y también tendrá, como habrá otra sesión enteramente dedicada a Vargas Llosa, que vendrá él también, que fue el que me ayudó tanto a la realización de este instituto, de esta fundación. Y vamos a hacer también una muestra de Carlos Runzi Tanaka, que vendrá también de Lima, y hay una exposición que él dedicará, que él realizará aquí, una serie de obras, algunas que las eh, eh, instalaciones que va a hacer aquí directamente en Florencia. Y en fin, esto es lo que ya estamos programando desde hace tiempo. La actividad de nuestro instituto es siempre muy intensa y pensamos seguir adelante tanto como hemos hecho siempre
congresos, presentaciones de autores, artistas y escritores, presentaciones de libros. Hemos publicado, también nos hemos transformado en editorial, hemos fundado una editorial que se llama Centro Eyelson, y ahí hemos publicado varias cosas y seguiremos publicando. Hemos publicado sobre todo autores, ensayos, autores latinoamericanos traducidos en italiano, y también hemos publicado a Vargas Llosa en nuestro, por ejemplo, Contra Viento y Marea, lo hemos publicado en nuestras ediciones, y hemos de seguir adelante así con esta actividad. Sí. ¿La publicación de Mario es en castellano o es en italiano? No, en italiano. Traducción en italiano, claro, por supuesto. Digamos, las publicaciones que ustedes hacen son en italiano. Son en italiano, claro, son en italiano. Correcto. Son en italiano. Me intriga algo. ¿Sí? ¿Tiene pensado en poder, digamos, implementar tal vez un programa para que los jóvenes, los más jóvenes, los estudiantes del colegio, de la universidad, puedan conocer más la obra de Jorge Eduardo Eyelson? ¿Hay alguna forma pensada, planeada ya para poder llegar a los peruanos? Me refiero principalmente, dado que siento que para las nuevas generaciones Jorge nuevamente está un poco distante. No hemos pensado en un programa especial para difundirlo entre jóvenes peruanos, pero hemos hecho, en cambio, en Florencia, hemos hecho seminarios especialmente dedicados a estudiantes de liceo, porque aquí, como hay la inmigración peruana en Italia y sobre todo en Toscana y en Florencia, es enorme, enorme. Hay muchísimos estudiantes de liceo que son hijos de peruanos, que han nacido de pronto aquí o que han venido muy niños con sus padres, pero que sienten la raíz peruana y que querían conocer más del Perú. Y nosotros hemos hecho seminarios en nuestro instituto, dentro de la sede que queda dentro de la universidad. Hemos hecho seminarios especiales para ellos sobre cultura peruana y sobre la obra de Jorge Eduardo. Y yo lo que he notado, hoy yo misma en mis cursos, obviamente he incluido la obra de Eyelson muchas veces, y yo lo que he notado es que los jóvenes quedan realmente fascinados con la poesía de él. O sea que creo que vale la pena, porque la poesía de él no ha pasado de moda, al contrario, sigue hablando a los jóvenes de hoy en día. Sigue hablando. También, ¿no? Debo decírselo. Sí, eso sí, creo que es importante. Y tal vez ahora, con la difusión de estas clases mediante estos sistemas Zoom, etcétera, podríamos hacerlo con el Perú, ¿por qué no? Esta es una de las cosas positivas que ha traído la pandemia, la difusión de estas tecnologías, y podríamos hacerlo efectivamente, dedicar clases, cursos incluso a jóvenes del Perú. Sí, además pienso que es muy oportuno porque, aprovecho para comentarlo, en el Perú se ha perdido todo el año 2000, no ha habido clases presenciales, han tratado de hacer algo online, pero no les ha funcionado muy bien. Y este año, bueno, están empezando también sin clases presenciales, creo que ya un poco mejor con el tema online, pero bueno, me parece que sería muy oportuno, doctora, así que... Podemos hacerlo con mucho gusto. Creo que tendría mucha acogida. De mi parte, no me queda más que agradecerle por su tiempo, sus enseñanzas y gentiles palabras, por supuesto, que ha tenido el día de hoy con nosotros y con los oyentes, que aprenderán sin duda un poco más sobre Jorge Eduardo Eyelson, sobre usted y sobre la obra de este peruano migrante que por muchos años tuvo pues un desarrollo artístico importante y que ya después de muerto su obra se ha, creo yo, impuesto por sí sola, ¿no?
y obviamente con Sí. ayuda de el instituto que usted preside. Muchas gracias a usted y a esta posibilidad de hablar de Jorge para un gran público que creo que es importante porque Jorge sigue estando muy presente y es fundamental seguir difundiendo su obra. Gracias, realmente muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted y hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima.